Ya se está conformando el Comité de Política Pública Social, el cual busca crear estrategias desde la administración municipal para ayudar a los jóvenes del municipio de Soacha. Se trata pues donde todos los secretarios, toda la Secretaría General de, del municipio, nos reunimos con todos los representantes de diferentes entidades del municipio de Soacha. Entonces, donde está el Comité de Política Pública Juvenil, el Comité de Política Pública LGTB, de minorías, de indígenas, está el ICBF, está el SENA, la Policía Nacional, en donde se hace un recuento de todo lo que se lleva a cabo y todas las actividades que ellos están llevando a cabo aquí en el municipio. Entonces nos muestran el proceso, cada área nos muestra un proceso con cómo están en su trabajo. Bueno, y por lo menos tú, ¿qué haces aquí? Bueno, yo soy el representante del Comité de Política Pública Juvenil de aquí de Soacha. Entonces, conjuntamente con Soacha Joven, estamos pendientes mirando cómo tanto la Secretaría de Cultura y de Educación están trabajando en pro de los jóvenes, y no solo ellos, sino también la Policía Nacional con Jóvenes a lo Bien, la Alcaldía Municipal como la cabeza que lidera. Entonces es más como mirar qué es lo que realmente están haciendo los jóvenes, y uno habla pues cuando realmente dice, bueno, esto no está pasando, y uno da como su opinión, esto no está pasando, y uno pone una propuesta. Byron es un joven de la Comuna 2 que ha estado acompañando algunos procesos que desarrolló la administración con los jóvenes del municipio. Bueno, de aquí en adelante lo que viene, pues aparte es de el interés, ¿no? Porque hace falta mucho interés también en los secretarios como tal. Entonces ya se tiene algo firme y estipulado que es la responsabilidad y el interés adecuado que se tiene por hacer estas reuniones, y más que reuniones, ese comité, para seguir un proceso y estar todos trabajando unánimes, ¿sí? O sea, para que no tenga que yo con un problema solo depender de una entidad o de una secretaría, de alguna dependencia, sino que todos nos podamos ayudar entre todos. Expresó que es importante el aporte que desde las diferentes instituciones den a la población juvenil, por ello hace falta más compromiso de algunas de ellas con este proceso. Bueno, ellos sí se han estado pendientes y todo. Hace falta mucho, muchísimo, digamos en el caso de la Policía Nacional. Las dos últimas reuniones que han ido el COMPES no se ha presentado. Entonces son como un vaivén, ¿no? Entonces se necesita como seriedad en esto. Pero por parte de la cabeza principal, como es el señor alcalde Juan Carlos Nomocón, pues ha estado firme, ha estado siempre asistiendo. Si no puede, pues excusa, pero sin embargo él siempre trata de venir.